Hola a todos, muy buenos días. Dios les bendiga en este nuevo día, una oportunidad que tenemos para recibir el mensaje de la palabra del Señor. Quiero que donde tú estás ahí tengas tu Biblia, tu cuaderno, tu lápiz para que puedas anotar todo aquello que el Señor te habla a ti en esta mañana. Un abrazo para todos, que sea un día tremendo hoy en esta mañana. Quiero invitarles para que juntos leamos la palabra del Señor. Quiero invitarles ahí al libro de Hebreos en el capítulo 3, desde el versículo 12 hasta el versículo 14. Hebreos 3 del versículo 12 hasta el 14. Dice así la palabra del Señor: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Qué poderosa palabra la que el Señor nos entrega en esta mañana. Quiero invitarles para que juntos oremos. Por favor, ahí donde estén, cierren sus ojos. Si puedes alzar tus manos en una señal de rendición. Vamos a orar. Padre, hoy te doy las gracias en esta mañana por poder reunirnos, Señor, en torno a tu palabra. Y quiero pedir, Señor, que sea tu gracia sobre cada mente y sobre cada corazón de todos aquellos que hoy, Señor, están en esta transmisión recibiendo tu mensaje. Pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú nos hables con toda tu autoridad y que todo aquello, Señor, que pueda oponerse a tu palabra sea quitado de en medio, que podamos tener, Señor, una vía despejada en los aires, en nuestro corazón, para que tu palabra no haya ningún tropiezo en nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás aquí hoy por medio de tu Espíritu para hablarnos a cada uno de nosotros. Usa mi vida y que cada corazón esté atento a tu voz. En el nombre de Jesús, y todos digan amén y amén. Bueno, el tema que quiero compartir en esta mañana se llama un viaje con propósito. Usted y yo hemos venido a este mundo para realizar un peregrinaje. Cuando hablamos de peregrinaje es que es un tránsito, es una vida de tránsito que todos debemos desarrollar y vivir. Es una vida de tránsito. Si tú te das cuenta, cuando alguien llega a los aeropuertos y va a hacer una escala aérea, esa escala aérea significa que ese no es el lugar de origen, no es el lugar de término del viaje, sino que es un lugar temporal desde donde tú tienes que hacer un nuevo vuelo y seguir el viaje hacia adelante. La vida nuestra es una vida de tránsito. Dios preparó todo esto para que nosotros podamos vivir el viaje de Dios en nuestras vidas. Todo tiene un comienzo y todo tiene un término. La vida humana no es algo eterno. La vida humana es un periodo que pasamos aquí en este mundo, un tránsito que vivimos, y debemos nosotros decidir dentro de esa transitoriedad qué vamos a hacer con nuestra vida. La vida no es algo eterno. La vida física nuestra, la vida humana, tiene un comienzo, tiene un fin, es de tránsito. Y mi pregunta para todos ustedes es: ¿para dónde vamos con nuestra vida? ¿Para dónde va tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Para dónde vas dirigiendo el rumbo de tu vida? Dios nos permite en esta vida que vivimos iniciar un viaje con Él o hacer un viaje sin Él. Tú puedes vivir toda la vida sin Dios. Tú puedes vivir toda la vida con un viaje personal, haciendo las cosas como tú las crees, a tu manera, o realmente vivir esta vida que nos va a conducir finalmente a una eternidad con Dios si la vivimos con Él. El fin de una vida con Dios será obtener esa bendición final, que es el cielo, que es la salvación eterna, la vida eterna, que también la conocemos de esa manera. Ese es el final de esta vida de tránsito que vivimos, un periodo de tiempo que, como dice también la palabra, es como una nube que pasó por el cielo y luego ya mira si no está. Así la vida es de transitoria, así es de pequeña y corta la vida. Se nos va
en un abrir y cerrar de ojos. El Señor Jesús dijo en el libro de Juan hablando acerca de lo que Jesús habló, dice el Señor: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, el Señor está hablando allí de que Él fue cuando ascendió a la presencia del Padre. Él estaba allí en ese lugar y está en ese lugar preparando un lugar para que todos aquellos que creen en Él también estén junto con Él por la eternidad. Porque esta vida en un momento se nos va a acabar. Esta vida en un momento se termina. Pero hoy vemos a muchas personas que no tienen un interés en cómo va a terminar el viaje de sus vidas. A algunas personas no les interesa, algunas personas dicen: yo no creo en la eternidad, yo creo que después de esta vida no hay otra. Algunas personas dicen: bueno, démosle la rienda suelta a la vida y vivamos como queramos, porque después de esta vida no hay otra, cuando realmente sí hay otra. Y por eso Jesús dice: yo voy para preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, es importante tomar una decisión de qué vamos a hacer con nuestra vida. Debemos interesarnos por la eternidad, debemos interesarnos por dónde vamos a pasar la eternidad, en qué lugar vamos a encontrarnos. Entonces, eso tenemos que decidirlo obviamente a tiempo. Las decisiones en los asuntos divinos, en nuestra relación con Dios, deben ser decisiones que las tomamos en el tiempo oportuno, para que no se pase ese tiempo de largo y nosotros podamos quedar sin disfrutar esa bendición que Él tiene preparada para nuestras vidas. Entonces, ¿cómo vas a vivir? ¿Vas a vivir este viaje pequeño y corto que es la vida con Dios, o lo vas a vivir sin Dios, a tu manera, donde tal vez Dios no es considerado para nada dentro de tus planes y de tus propósitos? Entonces, si vas a caminar con Dios, la palabra del Señor dice que Él tiene un propósito y Él tiene un plan perfecto. Este es un viaje perfecto que viven los que creen en Dios y al final viven en ese propósito y obtienen un galardón final, que es, como ya vimos, la salvación y la vida eterna. Este texto que hemos visto en el libro de Hebreos habla acerca de lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando ellos fueron llamados por Dios a iniciar un viaje hacia la libertad, un viaje hacia la salvación. Ellos escucharon la voz de Dios por boca de Moisés. Moisés era el vocero de Dios para ese pueblo gigante, un pueblo de más de 3 millones de personas que vivían en esclavitud. Si tú no lo sabes, Israel surge o nace en la esclavitud, siendo esclavos de un imperio como era el imperio Egipto, o el imperio egipcio. Y este pueblo entonces oye la voz de Dios porque Dios se interesó en el dolor, en el sufrimiento que ellos vivían como esclavos, y le da la voz a través del vocero Moisés para decirles: yo los llevaré, los sacaré de este lugar, los llevaré a una tierra de bendición. Dios no los quería ver a ellos más como esclavos porque conocía el sufrimiento que ellos tenían. Fue un propósito, fue un plan de Dios prepararlos a ellos de esa manera para luego sacarlos a libertad. Ese era el deseo de Dios, era una voz para llevarlos a la libertad, una libertad completa y total. No era un viaje que ellos tenían que hacer para ir a cualquier lado. No era un viaje que ellos tenían que hacer para adorar a cualquier Dios o seguir cualquier instrucción de cualquier líder humano. Era un viaje preparado por Dios. Era un viaje hacia un lugar específico. Ellos no podían creer en cualquier cosa, ni tampoco hacer esa travesía con el comportamiento que a ellos se les hubiera imaginado. Porque todo era para cumplir un propósito. A ver si lo puede decir conmigo. Este viaje tiene un propósito. Muy bien. Porque así es. Ellos no estaban llamados para creer cualquier cosa, ni tampoco para recibir cualquier dirección o cualquier guía. Ellos tenían un solo líder. 3 millones de personas con un solo líder, que era Moisés. Y a través de Moisés entonces se diseminaba toda la dirección y el plan de Dios a través de los otros líderes para que llegara entonces hasta el último hombre israelita lo que Dios quería que ellos hicieran en esta travesía. Dios quería salvarlos de esta esclavitud con un gran propósito, bendecirlos para que ellos llegasen entonces a ser bendición.
bendecirlos para que llegasen a ser bendición. Es lo mismo que Dios tiene para tu vida. El mismo plan, el mismo propósito, bendecirte a ti, sacarte de una vida de esclavitud a una vida de libertad para que seas bendecido, para que vivas bajo esa bendición, la prosperidad, la salud, la calidad de vida que Dios ha preparado para ti, pero para que también tú con ese tipo de vida seas de bendición para todos aquellos que están contigo, para todos aquellos que te rodean, para todos aquellos que también te conocen. Pero vemos aquí que hubo enemigos a los cuales ellos se asociaron, se aliaron, y de eso quiero que hablemos en esta mañana, de aquellos enemigos que existen que pueden impedir que este viaje de la vida con Dios, impedir que sea exitoso. Entonces, por lo menos hoy vamos a analizar 3 de esos, de los más importantes comportamientos, podemos decir así, enemigos que nos pueden impedir tener un viaje con éxito, ese viaje divino con éxito. El primero de esos enemigos es la incredulidad. El texto que leíamos en el versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mira lo que dice el texto. El deseo de Dios a través del apóstol allí: hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad. La incredulidad es diferente a la duda. La duda es algo que la podemos corregir, la duda es algo que la podemos solucionar. La duda se puede solucionar con una aclaración, con una enseñanza o con un conocimiento. Y la duda se fue. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, muchos de ustedes también lo habrán hecho, cuando teníamos una duda levantábamos la mano y decíamos: profe, tengo una duda, me quedó una duda, a ver, pregunte. Y preguntábamos y entonces él nos daba la respuesta. Y dice: ok, gracias, ahí quedé clarito. Porque una duda se soluciona con una simple enseñanza o con una simple aclaración. Pero la incredulidad es otra cosa. La incredulidad fue lo que a estos israelitas permanentemente los sacaba del propósito de Dios, porque la incredulidad es un espíritu inmundo. La incredulidad es un demonio, un poder espiritual que lucha contra tu vida para que tú no camines de la manera correcta, para que tú no obtengas la bendición que Dios ha preparado sobre tu vida. La incredulidad es una de las peores cosas que le pueden suceder a una persona cristiana o a alguno que pretende ser cristiano, seguir al Señor, y le cuesta, porque allí hay un poder que está obstaculizando su vida de fe. Dice acá que la incredulidad es tener maldad en el corazón, porque dice corazón malo de incredulidad. Entonces, la incredulidad es tener maldad en el corazón. Una versión dice, es tener al maligno en el corazón. O sea, es tener algo del diablo en nuestras vidas. El incrédulo. Satanás es un incrédulo. Satanás no cree en Dios. Satanás no acepta a Dios. Satanás no acepta los propósitos de Dios. Dice que los demonios creen pero tiemblan. O sea, se dan cuenta que hay una verdad de parte de Dios y le tiemblan a Dios. En el fondo, la incredulidad es tener un corazón rebelde hacia Dios. O sea, no quiero hacer lo que Él me dice. No me gusta hacer lo que Él dice. Las cosas de Dios chocan en la mente y en el corazón de una persona que tiene incredulidad. Permanentemente choca. La incredulidad no deja que la palabra haya cabida en ningún corazón. Hay personas que me han dicho a mí: yo no quiero ser de Dios. Yo no quiero pertenecer a Dios. Yo no quiero pertenecer a ninguna iglesia. Yo quiero tener mis propias ideas. Pero eso no es una vida de fe, y tampoco es una vida de conocer a Dios. Porque hay personas que quisieran estar en una iglesia o caminar en cierta religión por causa de los beneficios. Sentirme cubierto, sentirme protegido, sentirme que no me va a agarrar el COVID, no sé, o que no me va a faltar el dinero. Pero eso es un beneficio. Pero eso no quiere decir que tú estés caminando con Dios. Eso no quiere decir que realmente tú eres una persona de fe. Porque si realmente no estás en compromiso con Dios, es muy difícil. La incredulidad, cuando hace presa el corazón, es imposible que se logren los propósitos de Dios. Hay gente que le pide a Dios: ayúdanos, Señor, en la dificultad. Señor, por favor, ayúdanos, porque está necesitando algo, está queriendo algún beneficio, pero no para hacer lo que Dios quiere.
hacer su voluntad. Entonces, en primer lugar, Dios no los quería ver a ellos como esclavos. Mira el deseo de Dios. Nunca Dios quiere que tú seas esclavo de nada ni de nadie, porque la esclavitud no te va a dejar vivir lo que Dios ha preparado para tu vida. Además de que no quería que fueran esclavos, el Señor les había preparado una tierra. Ese tránsito, ese camino, era llevarlos hacia una tierra de bendición, la tierra de Canaán, la tierra de Palestina, la tierra que hoy está en pugna en estos momentos en una guerra. Esa tierra está preparada por Dios para el pueblo de Israel y al final se va a concretar una tierra propia, la tierra que fluye leche y miel. Esa era la promesa de Dios. A esa tierra buena, fértil, yo los voy a llevar después de haber sido esclavos para que tengan tierra propia, para que tengan sus propios frutos, cosechen sus propios frutos y vivan de esa bendición. O sea, era un destino perfecto. Dios les había preparado un destino terrenal en ese caso, pero un destino perfecto. Dice este texto que la incredulidad nos aparta del Dios vivo. Dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad es la que nos aparta del camino de Dios, o sea, te saca de este viaje en el cual vas con Dios. Si tú ya eres parte del pueblo cristiano, si tú sigues a Jesucristo, que no haya incredulidad que penetre tu corazón porque te sacará del propósito. La incredulidad te saca del plan. Israel lo vivió. La primera generación, los padres de aquellos que salieron de Egipto, todos ellos no entraron porque se apartaron del propósito de Dios. Porque la incredulidad entró en sus corazones y por la incredulidad no pudieron creerle a Dios, ni entender los consejos de Dios, ni creer que Dios tenía lo mejor para ellos. Cuando hay incredulidad, tú no crees que Dios tenga lo mejor para ti. Tú piensas que tu propia vida te puede dar lo mejor, que el dinero te puede dar lo mejor, que tus familiares, tus amigos, la vida te puede dar lo mejor, pero no Dios, porque la incredulidad no deja que lo de Dios baje al corazón. Entonces, si tú sientes que algo te está alejando de Dios, si tú estás sintiendo tal vez que algo te está alejando de la vida espiritual, de la comunión con Dios, te está alejando de la comunión con tu iglesia, con tus líderes, con tus pastores, si notas que hay eso, hay un espíritu de incredulidad y la incredulidad destruye. Por eso, esta mañana y en esta reunión tú puedes ser libre. Esta mañana el Señor quiere traerte libertad, que la incredulidad sea vencida en tu corazón. El segundo enemigo que puede impedir que nuestro viaje sea con éxito en esta vida junto con Dios es el engaño del pecado. El engaño del pecado. En el capítulo 3, versículo 13, que leíamos, dice: antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, ocupa nuevamente el apóstol aquí la palabra ninguno de vosotros, ese es el plan de Dios, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cualquier actitud de pecado es producto de un engaño. Cualquier actitud de pecado se produce por un engaño. Ya pasó en el huerto del Edén. La serpiente engañó a Eva y Eva convence a Adán. Ambos caen en ese estado de rebelión hacia Dios, porque lo que era bueno no lo vieron tan bueno y lo que era malo no lo vieron bueno, no lo vieron malo. Entonces, cuando estoy engañado, lo blanco lo veo como negro, lo negro lo veo como blanco, lo bueno lo veo como malo, lo malo lo empiezo a ver como bueno. Y ese es un engaño diabólico que penetra la mente del ser humano, lo engaña y lo saca del propósito. Entonces, ¿cómo podemos evitar ser engañados? El engaño es algo muy sutil. Satanás todavía no ha sido sacado del escenario mundial. Un día él será destruido por el Señor Jesucristo cuando vuelva. Será echado en prisiones eternas de donde nunca más saldrá de allí. Pero hoy Satanás no está en prisiones eternas. Hoy Satanás está luchando para que no haya fe en el mundo, para que tú no sigas a Dios, para que no vivas bajo la bendición de Dios. Pero Jesús ya le venció en la cruz del Calvario. Jesús venció a nuestro enemigo común, a Satanás el diablo, para que entonces podamos vivir sin ese engaño, sin el flagelo del engaño. ¿Y qué nos dejó el Señor? Nos dejó su palabra.
La palabra de Dios. Por eso que para evitar el engaño, como dice aquí, debemos exponer el corazón, los oídos a la exhortación de la palabra que nos entregan las autoridades de Dios. La exhortación no es algo que tú recibes cuando lees la Biblia. Yo la leo todos los días, todos los cristianos debemos leer la palabra todos los días. Pero la exhortación es cuando alguien que está sobre ti, que es autoridad de Dios, te habla y revela lo que está en el corazón y muestra los propósitos y los planes de Dios. A veces nos saca del error, nos saca del engaño. Por eso que la exhortación sirve para librarnos del engaño. Aquí este texto dice, exhórtense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes, dice, se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, la palabra del Señor debe ser oída de aquellos que nos exhortan, de las autoridades de Dios que nos exhortan, así como yo estoy predicando hoy, también somos exhortados en una escuela de formación, somos exhortados en una convención, por medio de nuestros pastores, por medio de los temas que escuchamos permanentemente, somos exhortados. Eso no es leer la palabra, porque aquí dice, exhórtense unos a otros. Quiere decir, los que tienen la facultad de entregar la palabra, exhortan a sus hijos espirituales, a las ovejas que están siendo encaminadas en la iglesia. Todos somos ovejas, todos somos discípulos, todos somos aprendices. Yo aprendo de alguien y yo enseño a alguien. Tú aprendes de alguien, tú enseñas a alguien. Esa es la forma en que Dios usa para que no caigamos en el engaño del pecado. Entonces, así vamos a evitar ¿qué cosa? Que el corazón se endurezca. Que el corazón se endurezca. Algunas personas comienzan muy felices una vida cristiana junto al Señor y siendo buenos amigos, pero después de un tiempo terminan siendo enemigos de Dios. Yo digo, ¿cómo si empezaron siendo tan amigos con Dios? Ahora son enemigos de Dios y ya no les gusta nada de lo de Dios. Yo digo, aquí hubo un engaño. Algo los engañó. Entró una palabra, alguien les habló algo incorrecto y se lo creyeron. Alguien les alivianó la palabra. Alguien les hizo relativa la palabra. Da lo mismo, viejo. No, si no es tan así. No creas las cosas tan al dedillo. Como dijo una persona hace un tiempo a una persona de nuestra iglesia. No creas tan al dedillo. Como queriendo decir, hay cosas que sí, hay cosas que no. No, la palabra, creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios en su totalidad. No es una parte que está inspirada. Toda está inspirada y todo nos hace bien. Toda es útil, dice la palabra. Toda es útil y nos sirve, nos redarguye, nos convence, nos cambia. Esa es la palabra de Dios. Porque no puede entrar dureza al corazón. Cuando entra dureza al corazón, las relaciones se afectan. Tu relación con Dios se afecta cuando endureces el corazón. El pecado endurece. ¿Se da cuenta que los que endurecieron el corazón es porque cometieron pecados? El pecado trae dureza. Para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Está clara la palabra. Entonces no debemos endurecernos. Cuando se endurece la relación en el matrimonio o entre padres e hijos, alguien de ellos se endureció. Ya no hay calidez en el trato, ya no hay calidez en la unidad. Allí no se puede hacer nada. Los matrimonios se disuelven cuando uno de los dos entonces se endureció. Se enfrió, se endureció su corazón. Tiene otro y viene dureza. Ninguna relación permanece cuando entra dureza al corazón. Con Dios pasa lo mismo. Si endurecemos el corazón hacia Dios, entonces ya no nos empieza a interesar lo que es de Dios. Empezamos a desechar las cosas de Dios. Algunas son importantes, algunas ya no son importantes. Nos puede hasta estorbar lo que Dios dice en nuestras vidas, hacia nuestras vidas. Lo que Dios hace siempre es enviar su palabra. Dios envía su palabra a cada persona. Qué tremendo es el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje es predicado en todo el mundo. Por radioemisoras, en las televisoras, por las iglesias, en lo personal, en un bus, en un auto, en la calle, en una industria, donde sea. La palabra de Dios es predicada todos los días, en todo lugar. ¿Y qué es lo que hace Dios con eso? Él quiere saber qué hay en el corazón. Si Dios no enviara su palabra, nosotros no sabríamos qué es lo que hay en nuestro corazón. Pero Dios sí lo sabe. Él sí sabe lo que hay en el corazón de los hombres.
No es que Él no lo sepa. Pero cuando la palabra de Dios es sembrada en nuestras vidas, es compartida hacia nuestras vidas, es una evidencia de Dios hacia mí de que Él me conoce hasta en lo más mínimo. Dios te conoce a ti hasta en lo más mínimo, pero tiene que lanzar su palabra ahora para que tú te des cuenta que Él te conoce. Por eso que hay personas que llegan a la iglesia, a las iglesias, y cuando están escuchando la palabra de Dios dicen, pero ¿cómo esta persona sabe acerca de mí? ¿Cómo este predicador sabe lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sintiendo, las cosas que he vivido, los pecados que he cometido? Cuando yo mismo llegué a la iglesia donde conocí a Jesús, yo decía, pero ¿cómo este predicador puede saber qué está pasando conmigo? Yo me sentía completamente descubierto, me sentía redarguido, me sentía desnudo, convencido de mi situación. Sentí por primera vez la vida que llevaba, me di cuenta de una vida de pecado que llevaba delante de Dios. Yo no sabía eso. Dios siempre me conocía. Sabía quién era yo, obviamente, Él es Dios. Pero tuvo que venir la palabra para que fuera una evidencia para mí de lo que yo era. ¿Comprende? Esa es la forma en que Dios trabaja. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva. Mira cómo lo dice. Y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y esto es impresionante. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira hasta dónde llega el poder de la palabra de Dios. ¿Dios me conoce de siempre? Sí. Él sabe todo lo que yo hago, lo que yo pienso incluso. Pero cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, por eso es que es importante exponernos a la palabra, no huir de ella. La gente que huye de la palabra, uno ya sabe, ya, ok. No quiere que Dios le diga cómo esa persona es. No quiere que Dios le diga lo que debe hacer. No quiere ponerse en evidencia ante la luz. La palabra es luz. Entonces dice que va a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra cumple dos funciones iniciales, porque eso no es todo lo que hace la palabra. Eso es inicial. Discierne tu pensamiento. Lo que estás pensando, la palabra de Dios, yo sé lo que estás pensando. Pero también discierne las intenciones del corazón. Los deseos que tú tienes, las cosas que quieres hacer. Por eso que hay personas que han sido advertidas antes de suicidarse, han sido advertidas antes de herir a alguien, han sido advertidos antes de tomar una mala decisión, porque discierne las intenciones del corazón. Si tienes intenciones sabias y buenas y justas, también la palabra te discierne y te dice, sí, estás en lo correcto. Esta intención que tiene tu corazón es buena, o esta intención que tiene tu corazón es mala. Eso lo hace la palabra de Dios. Por eso que es tan importante la exposición a la palabra. Exhórtense unos a otros cada día. Tenemos que dejar que la palabra de Dios nos hable. Nunca huyas de los que te hablan. Nunca huyas de aquellos que te quieren enseñar, de aquellos que te quieren instruir. Porque esta es la fórmula de Dios para poder entonces ser bendecidos y ser librados del engaño. Y de esta manera tu corazón no se endurecerá. Porque Israel, el pueblo de Israel, en esa travesía endurecieron su corazón. Y los mayores, los padres de esos hijos, no pudieron entrar. No disfrutaron con éxito de ese viaje para llegar al final del camino, que era llegar a una tierra de bendición, una tierra que fluía leche y miel. Sus hijos entraron, sus padres no pudieron entrar. En tercer lugar, el tercer engaño en el que podemos caer, el que tenemos que evitar, es la vagancia espiritual. La vagancia espiritual. Eso lo dice el versículo 10. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Eso lo dice Dios. Me disgusté contra esa generación, está hablando de esa generación de judíos, de israelitas, que no pudieron entrar. Fue un pésimo viaje para ellos, hicieron sufrir a sus hijos, pero dice que todos quedaron postrados en el desierto, no llegaron al final del camino. Y este tema que estoy compartiendo con ustedes se trata de que este viaje lo hagas de tal forma para que llegues al final del camino. Y el final del camino es tu salvación.
pero hay una manera de transitarlo, hay una manera de vivirlo. Es un camino, como dijimos, con propósito de Dios. Dice, esta generación anda siempre vagando. Lo peor, es de hacer un viaje es no saber para dónde vas. Yo creo que ni tú ni yo compraríamos un pasaje en una agencia de viajes, aéreo, de buses, lo que sea, de trenes, para ir a cualquier lado. Señora, ¿a dónde va usted? No, deme cualquier pasaje, yo voy a cualquier lugar, a donde sea. Uno no puede tener un estado de ese nivel de vagancia, de no saber para dónde va su vida, no sé qué rumbo tiene, no sé, yo vivo nomás. Yo vivo el hoy y el ahora. Me acuerdo una vez mi madre que estaba tan enojada con nosotros, se enojó contra mi padre. Yo no me acuerdo cuál fue la circunstancia exacta. Entonces ella gritó y dijo, estoy tan aburrida. Así dijo, estoy tan aburrida que tomaría un tren, creo que dijo, y me iría lejos. Y todos nos quedamos mirando, ¿a dónde se iría? ¿Para el sur, para el norte? ¿Tomaría un avión para África? Yo me iría a cualquier lado, como a vagar. Pero cualquier lugar sería mejor que estar aquí, quiso decir, ¿no? Porque se sentía que estaba un poco ahogada en la familia. A veces pasa con las personas que van para cualquier lado, van sin rumbo fijo, porque eso significa vagar, ir sin un rumbo fijo o andar errante. Encontré un término que también tiene mucho que ver con esto. La vagancia es andar extraviado, estar en esta vida y estar extraviado. O sea, tú vives en el mismo barrio de los demás, estudias en el colegio, en la universidad, trabajas, no sé, eres dueña de casa y estás extraviada en tu casa. Esto es terrible, pero sucede. Andar errante es ir quizás donde todos van, sin saber por qué y para qué. La Biblia dice que el camino de este mundo es un camino por donde muchos van, el camino ancho que conduce a la perdición, dice, y muchos van por ahí, sin saber para dónde van. El fin, dice, es perdición, el final de ese camino es perdición, y todos van por ahí, dice. Entonces, como todos van, vamos, ¿para dónde van ellos? No sé, van corriendo, vamos detrás de ellos, no importa dónde vamos, pero parece que hay algo allá, y todos van detrás de algo. Entonces, una persona en vagancia no tiene pautas claras, no sigue pautas claras, no tiene un camino específico que recorrer. Y lo peor que una persona que está en un estado de vagancia espiritual cree que todo camino está bien hecho, todo lo que hace está bien hecho. Yo vivo bien, no le hago mal a nadie, yo no estoy hiriendo a las personas, yo no he matado a nadie, yo no me embriago, no me meto en la vida de nadie, así que mi vida está totalmente bien. Lo peor es creer que cuando uno está en una vida sin rumbo, está todo bien, porque yo creo que así es. Algunas personas andan vagando, es increíble, hoy más que nunca uno ve una realidad espiritual en el mundo, personas que andan vagando de religión en religión o de iglesia en iglesia, toman una micro, se bajan, toman otra, se bajan, y piensan que la vida cristiana es así, andar de iglesia en iglesia, andar de pastor en pastor, andar de religión en religión. Algunas personas pasan, ¿verdad?, de adorar imágenes religiosas, cualquiera que sean, al espiritismo, del espiritismo pasan a verse las manos, buscan el tarot, se asesoran por brujos, se asesoran por el horóscopo y viven tras miles de cosas. Eso no tener ningún rumbo en la vida, eso es un engaño. Ese es un engaño. Buscar lo paranormal, buscar lo que es el humanismo, para sentir que ahí estoy vigente. Hoy día muchos partidos políticos se están guiando por el humanismo. El humanismo pone al hombre en el centro y el hombre es el autor de la bondad, del bien, es el altruista, el que puede ayudar a que otros también eleven su nivel de vida, cuando eso está comprobado que no es una realidad. El hombre no es capaz de levantar a otro hombre. Puede ser capaz de ayudar en algo a un hombre, pero no es capaz de elevar su moral, su espíritu, su eternidad, su relación con Dios. El hombre no está en condiciones de sostener a otro hombre, ni siquiera en facultad de darle simplemente una sanidad física cuando lo requiere. En Hebreos capítulo 4, versículo 2, la parte B, dice, pero no les aprovechó el oír la palabra, está hablando de los hebreos, por no ir acompañada de fe los que la oyeron. Por no ir acompañada de fe. Recibieron la palabra que vino por vía de Moisés como el interlocutor entre Dios y ellos, pero no tenían fe.
Entonces, ¿cómo se puede acabar con la vagancia en lo espiritual? ¿Cómo podemos acabar con la vagancia? Es con fe. Usted dice, pero qué sencillo. Pero es que Israel no tenía fe. Salieron como por una ordenanza, pero sin fe en el Dios que los conducía. Hay mucha gente que está en las iglesias, pero no creen en el Dios que los conduce. Es fácil saber cuando una persona no tiene fe, no cree a Dios y no obedece, porque la fe nos debe llevar a un nivel de obediencia hacia sus principios, hacia su palabra, de tal manera que todo lo que Dios dice nos pueda ser parte de nuestra vida, o sea, lo podamos asumir en nuestra vida y eso sea parte de nuestro carácter. La fe verdadera es la que trae humildad hacia Dios y humildad hacia los que te enseñan. Esa es la fe verdadera. Soy humilde a los planes de Dios. Tengo fe en lo que Él plantea, no en lo que yo quiero plantearle a Dios. Yo no tengo nada bueno que plantearle a Dios. Dios tiene todo lo bueno para mí y para ti. Por eso que una fe verdadera entonces te hace una persona humilde para aprender. Donde hay fe es fácil darse cuenta. Ahí hay personas que se dejan enseñar, se dejan guiar, porque saben que allí hay planes de Dios, que en ello está involucrado todo el consejo y en la dirección que Dios nos da. Entonces, ¿qué pasó con este pueblo judío, con estos israelitas que salieron en este viaje hacia la libertad? Ellos llevaban en su corazón muchas cosas que traían de ese estado cuando eran esclavos. Por eso que el Señor nos quiere quitar todo manto de esclavitud, porque la esclavitud no tiene fe. El esclavo no tiene fe. El esclavo es lo que tiene recibir órdenes. Si no la recibe, sufre, porque es esclavo. Pero ellos todavía tenían en su corazón algo que el Señor quería desarraigarlo de ellos. Ellos tenían idolatría, habían aprendido la idolatría estando en un pueblo pagano como Egipto. Habían aprendido lo que era la queja como esclavos. Ellos todavía tenían el síndrome de la rebelión porque lo demostraron. Demostraron ser personas rebeldes a la voz de Dios. Llevaban sobre sus vidas pecados, vicios. En un momento les da por hacer un becerro, un toro de oro. Se sacaron sus joyeles, todo lo que llevaban de oro lo fundieron, hicieron un ídolo de oro mientras Moisés iba al monte a recoger las tablas de Dios, las tablas de la ley. Se tardó unos días y ellos empezaron a decir, vamos a hacernos un Dios que vaya delante de nosotros. Dios les dijo, no se hagan imagen de ninguna cosa creada, nunca se vayan a postrar delante de alguna imagen física hecha de fierro, de yeso, de lata, de piedra, de madera, de lo que fuera. Porque yo soy Dios vivo, del Dios vivo, no se pueden apartar del Dios vivo. Tenían ordenanzas muy claras. Pero ellos dicen que cuando hicieron ese becerro, se desordenaron a tal nivel y se corrompieron a tal nivel que salieron adorando a esa criatura hecha de oro, simularon un toro, se postraron delante de ese animal y vino sobre ellos espíritus demoníacos, porque toda idolatría, para que tú sepas, trae consigo demonios a causa de esa equivocación y a causa de ese gran pecado. Y ellos se pervirtieron, sexo incorrecto, sexo homosexual y todo tipo de sexualidad incorrecta se levantó en ellos. Hicieron orgías, mientras su líder estaba arriba de un monte esperando las tablas de la ley. Todo eso fue para probar el corazón de ellos. Todo lo que sucede, si tienes algún nivel de espera, en lo que tienes que estar tranquilo, esperando la mano de Dios, que venga realmente lo de Dios para tu vida, es una prueba para ti. Dios está probando tu corazón. Dios quiere ver qué hay dentro de ti. Entonces, la palabra del Señor siempre para nosotros va a significar la ruta de Dios. Es el mapa de la ruta que Dios tiene para nosotros, pero también la palabra de Dios contiene los requisitos de los viajeros. Nosotros somos los que vamos en este viaje. Hoy se pide requisito para los que viajan. Tienes que tener el PCR hecho antes, con días antes de anterioridad. Tienes que ir con mascarilla. Tienes que guardar una distancia social. Si vas a viajar en tren o vas a viajar en avión. Hay requisitos para los viajeros. La palabra de Dios contiene todos los requisitos para que tu viaje sea exitoso y llegues a la meta, que no quedes tirado a mitad de camino. Por eso que es tan importante
que te des cuenta si ha existido en tu vida algún estado de vagancia, en que no sabes para dónde va tu vida, qué Dios quiere contigo, como que estás desenfocado. La palabra de Dios te enfoca, la palabra de Dios no te hace divagar, la palabra del Señor te da claridad. Por eso que no puedes ser tampoco un viajero solitario. Los viajeros de este viaje divino, en este periodo de tiempo que dure nuestra vida con Dios, no es para vivirlo solo. Es para estar en comuniones, para estar en armonía, para estar en unidad con aquellos que también creen como tú. Nadie puede ir solo, todos pertenecemos a una iglesia. Nuestra iglesia es una agrupación de hijos de Dios, de discípulos de Jesús. Y ahí entonces vamos caminando sin llaneros solitarios, sin viajeros solitarios, porque estamos todos en el mismo viaje y todos nos ayudamos, nos exhortamos, nos animamos unos a otros. De esa manera entonces podemos llegar a buen destino. Tu viaje de esa manera será exitoso. Por eso que esos 3 enemigos, si ves que alguno de esos enemigos ha atacado tu vida, no lo dejes entrar. O si ya penetró tu vida, sácalo de tu vida en la autoridad del Señor Jesucristo. Niégate a que ese enemigo haga presa de tu corazón. Son 3, la incredulidad, el engaño del pecado y, como hemos visto esto último, la vagancia espiritual de no estar cimentado en nada sólido. No, ponte en el lugar sólido, intégrate a la iglesia de una manera sólida, no vagues más, escuchando a miles de personas. Tienen que ser las personas que te están bendiciendo, las personas que son tus autoridades. Entonces, estos son impedimentos y queremos sacarlos de nuestra vida. Yo quiero hacer una oración en esta mañana para que podamos erradicar cualquier enemigo que se te haya interpuesto para que este viaje no sea exitoso, sino que Dios quiere que tú tengas éxito completo en toda esta travesía que vas a cumplir ahora que eres un hijo de Dios. Y si has llevado algún sello de esto y si no eres un hijo de Dios, esta mañana también vamos a orar para que tú te integres a la vida de fe y conozcas a Jesús en tu corazón. Yo voy a pedir que donde están allí en sus hogares, o donde quiera que tú estés, ores juntamente conmigo. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a entregarle nuestras vidas a Dios. Y que todo enemigo que haya salido a tu camino para engañarte, vamos a erradicarlo en esta mañana con la autoridad que el Señor nos ha dado. Pon tu corazón allí en un nivel de sensibilidad, de fe, para recibir lo que el Señor tiene para ti esta mañana. Cierra tus ojos, por favor. Padre, hoy vengo a ti en el nombre de Jesús. Yo te doy las gracias porque tu palabra abre nuestro entendimiento. Tu palabra nos muestra, como hemos leído también, qué hay dentro de nosotros, a qué hemos dado lugar dentro de nosotros, si estamos caminando correctamente o no estamos caminando correctamente. Tú, Señor, lo muestras a través de tu palabra. Hoy, Señor, nos levantamos contra todo enemigo que quiera interponerse para que el viaje y la travesía, Señor, que estamos haciendo en esta vida de fe junto contigo, sea erradicado en los corazones, Señor. Hoy toma autoridad contra todo espíritu de incredulidad, espíritus de incredulidad que hayan penetrado la mente de tus hijos, la mente de personas, Señor, que quieren vivir una vida exitosa y victoriosa y no lo están pudiendo hacer. En esta mañana oramos, declaramos el poder de la sangre de Jesús contra los espíritus de engaño, de pecado. Hoy reprendemos a esos espíritus de engaño y de pecado para que no seamos atrapados, Señor, por ninguno de ellos, en el nombre de Jesús. Y toda vagancia espiritual, Señor, llegue a su término. Hoy pido, Señor, que toda persona y todo corazón se centre contigo, se establezca, Señor, en tus caminos y no haya vagancia, no haya, Señor, eso de ir a cualquier lugar y donde yo quiero a mi manera, porque eso no es fe. Por eso te pido, Señor, que la fe centre, enfoque la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús. Estos enemigos, Señor, declaramos la derrota de esta adversidad. Todo poder de Satanás, por la sangre del Señor Jesucristo, son vencidos en esta hora. Son echados fuera de las mentes y de los corazones. Hoy nos hacemos libres. Te pedimos perdón. Pídale perdón al Señor si tiene que hacerlo. Dile, Señor, yo me arrepiento por haber dejado lugar a la incredulidad, por haber dejado lugar al engaño del pecado, por andar en vagancia
y nunca centrar mi vida. Te pido perdón, Señor. Yo te pido perdón. Me arrepiento y vuelvo mi corazón a ti por completo, Señor. Mi vida caminará exitosamente de aquí en adelante. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Quién dice amén allí en sus hogares? Gracias, Dios, por todo lo que tú nos das. También esta mañana quiero hacer una oración más por aquellas personas que quizás están viéndonos por primera vez en esta mañana, o tal vez ya has estado viendo nuestras transmisiones y Dios ha hablado una palabra a tu corazón. Déjame decirte que Dios te ama, que Dios te ha buscado, que Dios te ha esperado. Él ha hecho todo lo que está en su haber para poder abrazarte y tenerte con Él. Lo importante es que tú creas en Él, creas que Él dio su vida en la cruz del Calvario, porque esa debe ser nuestra fe. No de que Él existe solamente, sino de que Él murió en esa cruz para perdonar todos tus pecados y que esa sangre te limpia de toda maldad y te da la categoría de un hijo de Dios. ¿Cómo lo hacemos? A través de una oración expresamos lo que está en el corazón. Dice la palabra del Señor que lo que está en el corazón sale por la boca a través de una oración. Yo te quiero invitar para que tú ores esta oración. Repitas esta oración conmigo. Son palabras más o menos adecuadas para que tú digas lo que el Señor quiere oír. Son palabras de fe. Quiero que tú repitas después de mí esta oración. Dile a Dios, cierra tus ojos. Dile, Padre Celestial, en esta mañana estoy delante de ti y quiero rendirte mi vida. Quiero pedirte perdón. Yo reconozco mi vida. Tengo necesidad de ti, Señor. Reconozco que he fallado. Reconozco que he pecado. Hoy quiero ser tu hijo. Quiero ser tu hija. Levántame a partir de este día. Yo te entrego todo mi corazón. Entra a mi vida, Señor. Yo te reconozco como el Salvador del mundo, aquel que murió en la cruz por mis pecados. Por eso hoy me arrepiento y recibo tu perdón, recibo salvación, recibo vida eterna. En el nombre de Jesús, dile al Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero inmolado de Dios. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho. Amén y amén. Qué bendición. Te felicito si has hecho esta oración conmigo por primera vez. ¿Cuántas veces debemos hacer esta oración? En estricto rigor, una sola vez. Pero si sientes que debes hacerla de nuevo, la puedes hacer como una convicción de fe a tu corazón. Pero todos aquellos que creen en el Señor son salvos. Todos aquellos que piden perdón son perdonados. Por eso te felicito. Ponte en contacto con nosotros a través de los medios que tenemos aquí en pantalla para estar vinculados. Dios te bendiga en esta mañana. Nos vemos en una próxima oportunidad.